muy bien de salud todos estos días. Con algunos de ustedes no hemos tenido comunicación desde la semana pasada con las damas y el día jueves, pero espero que todos estén muy bien. Como sabemos, en estos días estamos escuchando de buenas noticias que se han dado en algunos países del mundo, como Italia, México, y en otro lugar en que se ha descubierto el antídoto, por decirlo así, el tratamiento correcto para este problema pandémico. Está prohibido mencionar el nombre, porque si mencionamos el nombre nos van a cortar la comunicación. Ya nos ha pasado, le ha pasado a otros amigos en otros lugares del mundo. Entonces está prohibido hablar de la palabra esa completa que tienen los reyes y entonces parecido a la bacteria, ¿no? Entonces, recuerden que los medios no nos pertenecen, el Facebook y todo lo demás tienen dueño y los dueños están de alguna manera cercanos a aquellos que están detrás de toda esta situación crítica. Entonces a nosotros no nos cuesta el denunciar nada, el hablar la verdad, y se lo estoy diciendo de otra manera, le estoy diciendo lo mismo, ¿no? Pero espero que podamos llegar al final de esta grabación, porque hemos tenido un intento y al mencionar la palabra mágica se lagió todo. Entonces, recordemos que las buenas noticias corren muy lentas y casi no las propagan los medios de comunicación, solo propagan aquello que va de la mano con los intereses de quienes están detrás de todo esto para fomentar el caos, para poner al mundo en zozobra. Pero ya, como decía, en algunos lugares se han hecho no solamente pruebas, sino se le ha dado el tratamiento con otro tipo de medicamentos a las personas que llegaban con los síntomas o la enfermedad en sí, y han tenido pero muy buenos resultados. En pocas horas sé que vamos a tener mejores noticias aquí en el Perú y lo verán. Estoy agradecido al Señor porque el Señor había dicho que muy pronto, yo no quise decir todavía los días. Recuerdo que en unas grabaciones anteriores había dicho que en tiempo de oración el Señor nos dio un día, una cantidad de días precisos en que se iba a encontrar solución a todo este asunto. Y entonces esos días ya se cumplieron y la solución está a la puerta. Espero que no haya trabas, porque por cierto hay muchos intereses de por medio. Hay cantidades enormes de dinero que están en juego tras todas las operaciones ordenadas a nivel mundial en relación a esta pandemia. Y como deben entender a estas alturas, entonces aquí está de por medio vacunas, está de por medio nuevos tratamientos, está de por medio vacunas con chip, están de por medio también las economías de muchas naciones que han sido golpeadas duramente, y entonces de eso vamos a hablar en otro momento. Si usted quiere puede seguirnos y pídanos por interno el conocer en qué página deben entrar. Nosotros le damos la página donde tenemos cantidad de información sobre eso, más de 600 videos que hemos reunido a lo largo de los años. Entonces no estamos hablando en el aire, aún para aquellos que puedan estar mirando del otro lado. No estoy hablando de la iglesia, sino mirando del otro lado, interviniendo las comunicaciones y todo. Esto no es una cuestión pues de 2 días y de un ignorantón que está hablando sobre el tema, ¿no? Al contrario, podemos fundamentar muy seriamente todo lo que decimos, pero voy a dejarlo ahí. Solamente quiero decirle, celebre. Hace unos días atrás
más o menos unos 5 días atrás el Señor nos dijo que diéramos gloria a su nombre y que comencemos a celebrar la victoria. La victoria se ha dado, literalmente se ha dado. Un par de días después salió la noticia de que en Italia se estaba produciendo ya o se estaban dando procesos de reversión de todo este mal que realmente tiene que ver con la trombosis producidas, microtrombosis que en todo caso dañan los órganos más importantes y especialmente el pulmón, haciendo imposible la respiración, llenando de coágulos el pulmón y por cierto, todas estas ramificaciones que tiene el pulmón, los bronquios, por donde el aire ingresa y hace su proceso, por cierto, de oxigenación para todos los demás órganos del cuerpo. Vamos a dejar eso ahí, celebre. Eso es lo que quiero decirles antes de que podamos seguir adelante. Cuando David estaba en situaciones complicadas, David nunca confesaba, no confesaba la derrota nunca. Él decía que los enemigos lo perseguían, que estaba en lugares muy terribles, experimentando quebranto, experimentando temores inclusive. Pero ¿sabe qué? Él en medio de esos temores, cuando se ponía a adorar, lo que decía es: tu gloria llena toda la tierra. Dice la frase que tenemos que confesar con toda nuestra fuerza. Porque si la gloria de Dios llena la tierra, si la gloria de Dios llena nuestras casas, la gloria de Dios llena todo lugar, ¿qué virus y qué demonios y qué persona podrá hacernos daño, podrá hacerle daño a la humanidad? ¿Sabe qué? Por más que estos instrumentos del diablo quieran levantarse contra la humanidad para destruirla, no podrán, porque los tiempos Dios los tiene en sus manos. La fuerza, el poder, la autoridad, el dominio, la soberanía es de Dios, es de Dios, es de Dios. Y ellos mismos van a padecer, o sea, estos que están produciendo todas estas cuestiones van a verse en poco tiempo enfrentados por Dios, y ahí queremos ver, queremos celebrar con Dios sus victorias. ¿Sabe por qué? Muchos me dirán: pero apóstol, ¿cómo está hablando así? Son seres humanos. Mira, una cosa es ser un ser humano equivocado, en error, ligado al diablo por error, y otra cosa es rendir el culto al diablo y estar de la mano con él, o sea, siendo instrumento de él para querer gobernar la humanidad, señorearse de los seres humanos, burlarse de Dios, querer destruir la imagen y semejanza de Dios, creerse con la potestad sobre toda la humanidad y unas cuantas familias. Entonces eso no debe avanzar, ¿no? Debe avanzar de ninguna manera, y Dios va a poner su mano. Como vamos a ver ahora, yo quiero compartirles el Salmo 119, verso a verso. No, esta vez no va a ser así. Y vamos a compartir un salmo que es un poco extenso, sí, pero vamos a compartirlo entendiendo un poco la dinámica de este salmo, que de verdad es maravilloso. Quiero compartir con ustedes el Salmo 107. Y vamos a seguir celebrando, porque de verdad hay que celebrar. El Señor me dijo: celebra, hijos, celebren por adelantado mi victoria. Y vamos a celebrar por adelantado la victoria. Eso no quiere decir que vas a abandonar las precauciones, la prudencia. Dios nos dijo que en cuanto a lo que Él estaba haciendo, lo que Él quería lograr, es decir, que detrás de todas estas cosas Dios no ha estado ajeno. Él de todas maneras está poniendo sus manos sobre las naciones, pero me dijo que sabe que en cuanto a su propósito, esto terminaba en estos días, específicamente ayer domingo terminaba, y entonces todo lo demás es precaución humana, y como veremos, todos los países están volviendo, entre comillas, a la normalidad, con las precauciones del caso, porque el virus ha quedado por ahí regado. Llamémosle virus todavía esto, ¿no? Pero dejemos ahí el asunto, porque no quiero que me corten la transmisión. Ya cuando hablemos de virus, de nuevo, vamos a hablar de pandemia, para que no tengamos problemas, por lo menos esta noche. Y hemos tenido uno, así que y hemos tenido muchas complicaciones, inclusive para volver al aire.
porque directamente aparecieron notas en la computadora, no solamente el ageo, sino notas en la computadora, queriéndonos ayudar inclusive a poner en orden las cosas y a personalizar nuestra computadora, ¿no? O sea, de fuera alguien ayudándonos a eso. Qué buena gente. Que Dios te bendiga y que te dure el trabajo. Entonces, vamos a trabajar ahora, porque eso no dura. En poco tiempo te vas a jubilar, en poco tiempo vas a ser uno más y en poco tiempo vas a ser víctima de pandemia también. Entonces, no creas que ahora porque te paga un sueldo puedes querer estropear los planes de Dios. Vamos a ir entonces al Salmo 107. Quiero leerles un versículo, un par de versículos para luego correr a través de este Salmo para poder entender de qué se trata la exhortación esta noche. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y entonces el Salmo sigue. En un momento te voy a leer solamente algunos textos. El Salmo sigue, pero este Salmo es un Salmo en que se invoca al pueblo a alabar, aunque la palabra alabar que se utiliza ahí también significa adorar al Señor porque Él es bueno. Y creo que hemos visto la bondad de Dios, y no pensando de manera egoísta solamente, ay, qué bueno que a mí no me tocó, sino hemos visto la bondad de Dios, hemos visto ese Dios bueno guardando la vida de multitudes, porque generalmente cuando se habla de pandemia se habla de que por lo menos 1/3 de la población es tocada. Y entonces aquí no se ha llegado pues sino a una cifra muy pequeña, gracias a Dios, bendito su nombre, muy pequeña de personas que han sido tocadas. Con todo hay mucho contagio, una cantidad considerable de personas muertas, pero no lo que se esperaba, o sea, no lo que esperaba de repente la Organización Mundial de la Salud. Las estadísticas eran terribles, y entonces habían hecho sus estadísticas pensando en cómo iba a tocar la enfermedad a millones de personas, si es que no guardaban ciertas normas, y guardando ciertas normas, por cierto, el número hubiese sido más pequeño, según lo que decía también la cartilla, que por ahí circuló en algún momento, ¿no? Al punto que se pensaba, por ejemplo, que para el 20 de este mes de abril deberían haber habido en Perú unos 1.800.000 contagiados. Entonces, bendito sea su nombre, que aunque hay una cantidad considerable de personas que han contraído el mal, casi 28.000 personas, 27.500, y unos poquitos más, 27.517, hasta donde hay reportes. Sin embargo, no se ha ido mucho más allá, ¿no? Entonces, mire, la diferencia es enorme, la diferencia es grande. Pero con todo, sí hay un poco más de 700 compatriotas que han fallecido. Dicen que de teniendo como causa la pandemia, ¿no? Aunque ahora todo se cataloga igual, ¿no? O sea, la persona muere por cualquier cosa y se cataloga como muerto por la pandemia. Entonces, casi lo digo. Entonces, me estoy tratando de morderme la lengua cada vez que quiero decir la palabra esa. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Ahí donde estás, en tu casa, grita: Dios es bueno. Dios es bueno. Esa debe ser tu convicción, tu punto de partida para nuestra reflexión en esta hora. Entonces, cuando hablamos de que Dios es bueno, estamos hablando de un ser que en verdad tiene como esencia, es benigno en esencia, y que sus obras son buenas, aun cuando Él ha permitido una situación como esta. El deseo suyo era llamar la atención de la gente a que se volviera a Él. Y yo creo que el resultado de esto, es decir, hoy podemos
pensar que hay mucha gente que ha vuelto a Dios, mucha gente se ha acercado al Señor. Espero que no sea temporal el asunto, espero que de verdad la gente permanezca en la presencia de Dios, amando a Dios, siguiendo a Dios, sirviendo a Dios. Pero vamos a meditar un poco más en el Salmo ahora, pensando en esta situación. El salmista no tiene nombre, el Salmo no tiene nombre, aparentemente no tiene destinatario, siempre es el pueblo de Dios. No es uno de esos salmos que uno puede encontrar el nombre de algún personaje, los hijos de Coret, Asaf, David, Moisés, Salomón, etcétera, etcétera. Este es uno de esos salmos que simplemente está presentado en el texto y no hay ni siquiera una alusión directa al contexto. Lo que vamos a decir es lo que, por cierto, se saca del salmo, ¿no? Es un salmo que hace alusión a tiempos de cautiverio, a tiempos de esclavitud, a diferentes tipos de problemas que enfrenta el hombre, enfrenta el Hijo de Dios, enfrenta aquel que quiere vivir piadosamente. Entonces, cuando dice él, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, aquí hay una cosa que es muy interesante. De aquí en adelante, todas las veces que se menciona la palabra misericordia, la palabra misericordia menciona aquí la palabra Gesed. Y la palabra Gesed tiene que ver con una situación muy especial, como es que cuando Dios ve a una persona en necesidad, profunda necesidad, una persona que no se puede valer por sí misma, una persona que está en una situación no solamente precaria, sino una situación en que su vida vale poco y sus enemigos se levantan y las diferentes cosas que se levantan contra el hombre están ahí contra la persona. Dios lo que hace es cubrirlo con su dignidad. Dios nos envuelve con su dignidad. Dios nos envuelve no solamente con su amor, su justicia, sino todo lo que es Él, toda su realidad envuelve al hombre para darle dignidad, para darle al hombre, volverlo al valor con el que lo creó, y entonces por eso lo protege. Entonces, cuando Él nos ve caídos, en vez de buscar, si se quiere, el cobrar justicia, cuando el hombre clama a Él en una situación como esta, Dios lo socorre. Y entonces es interesante pensar que en esta primera parte, del verso 1 al 7, a partir propiamente del verso 2 en adelante, se hace una mención que está en que hace recordar las situaciones terribles que pasó el pueblo de Dios en diferentes momentos. Parece que no solamente habla de Egipto, de Asiria, de Babilonia, sino de diferentes momentos en que el pueblo de Dios de alguna manera padeció. Pero dice en el verso 2 que quienes deben alabar, y eso es lo que quiero recordarles, quienes deben alabar a Dios son los redimidos, esos que han sido redimidos del poder del enemigo. Y mire, la palabra poder está con P, pero P mayúscula, minúscula, porque los enemigos de Dios nunca tienen el poder que tiene Dios. Entonces, Dios simplemente extiende su brazo, muestra su mano, y todo el universo tiembla, hermano. Ustedes pueden recordar las palabras de Habacuc cuando dice que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salía de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Aleluya. Nadie puede contra el poder de Dios. Ese Dios bueno es Dios misericordioso y es un Dios de poder que hace pedazos el falso poder del enemigo, el falso poder del enemigo, el falso poder del enemigo. Entonces, quienes han disfrutado, mire esto, quienes han disfrutado de la mano de Dios, o sea, de la salvación de Dios, del accionar de Dios, es decir, a su favor, estos deben alabar al Señor, adorar al Señor por la misericordia que Dios ha tenido de nuestras vidas. Y eso es lo que debemos hacer. El Señor nos dijo días atrás que celebremos la victoria. Y ahora, ¿sabe qué? Hay que celebrar con más ganas, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, mire lo que dice, para solo tener una idea. Para tener una idea. En medio de todas las penurias que pasó Israel, dice,
y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin caminos, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Miren la situación, situaciones diversas, como vuelvo a repetirle, esto habla de momentos en que ellos han estado en cautiverio, los antiguos, aquellos que conocieron este salmo de primera mano, es decir, porque vivieron y cantaron, me imagino, este salmo, pudieran haber dado testimonio de la maravilla de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios para redimirlos, para sacarlos de esclavitudes. Y dice que en medio de esta situación, eso es lo que quiero que note usted, en medio de esta situación, verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mire esa maravilla, porque el pueblo que se acerca a Dios, la persona que se acerca a Dios, alguien que se acerca a Dios en sencillez de corazón, en clamor, esperando su apoyo, esperando su ayuda, no es abandonado por Dios. ¿Cuántas personas hoy pueden agradecer a Dios? Inclusive si tú nunca has ido a una iglesia ni católica, de repente no, yo diría inclusive a los ateos, ¿cuántos ateos habrán estado arrodillados ahora pidiendo perdón? Pero aquellos que no necesariamente pertenecen a una iglesia como la nuestra, o una iglesia evangélica, una iglesia protestante, o cuántos se habían apartado de Dios, han estado clamando a Dios, y Dios no ha dejado de oír tu clamor. Y quiero que entiendas una cosa, un asunto interesante en medio de todo esto, es que Dios ha oído tu clamor. ¿Sabes por qué? Porque esto no fue provocado por Él, aunque Él lo permitió para ajustar a las naciones. ¿Y sabes qué? Aunque se ha querido usurpar su poder, su autoridad, su dominio y el derecho que Él tiene sobre su creación y sobre sus criaturas, sin embargo, esto es usurpación. Entonces, mira, Dios está esperando, por cierto, por aquellos que no le conocen, por aquellos que tienen que tomar la decisión de seguirle, por aquellos que tienen que acercarse a Él para siempre. Pero ¿sabe qué? Hay un pueblo también que ha estado clamando a Dios por sus misericordias, por sus misericordias, por sus misericordias, porque eso fue la orden que recibió el Señor, clamar por su misericordia. Ahí no era hacer guerra, no era hacer alguna cosa rara, porque si la mano de Dios de alguna manera Dios está permitiendo esto, y su mano de poder podía terminar con esto, no ibas a ser hallado haciendo guerra contra Dios. Pero dice este texto que ellos clamaron a Jehová en su angustia y Dios lo libró de aflicciones. ¿Sabes qué? Tú debes bendecir al Señor, debes exaltar al Señor, debes adorarle con todo tu ser, gozarte en Él, porque ¿sabes qué? Estoy totalmente seguro de que esto de la mano de Dios ya pasó. Esto de la mano de Dios ya pasó. ¿Y sabes qué? Dios le ha puesto el paro, o sea, ha parado esto, le ha puesto un alto a esta situación, y lo más interesante es que aquello que no se iba a conocer, aquello que, si se quiere, iba a ser imposible entender, iba a ser imposible curar, porque ya habían las normas y las cartillas de la Organización Mundial de la Salud. Y habían esas cartillas para no utilizar ciertos medicamentos, para no hacer autopsias, para no hacer ciertos procedimientos. Todo eso se vino abajo. Y Dios, mira cómo es, Dios ha permitido que esto sea así en estos últimos días. ¿Y sabes para qué? Para darte una muestra de su bondad, de mostrarse como ese Dios bueno, mostrarse como ese Dios misericordioso y mostrarse como ese Dios de poder por encima del poder del enemigo. No hay enemigo que se pueda poner del lado de Dios y salir victorioso. Aleluya. Entonces dice el texto que los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
en este poco tiempo que queda, sí, que la precaución de que para que no se extienda, que hay mucho desorden en la población, sí, quiera Dios que la población se ordene, quiera Dios que la población siga ciertas normas de la mascarilla, los guantes, la distancia y todo lo que se nos ha dicho, pues, ¿no? Pero sobre todo que tengan un buen tratamiento juntamente con esto, por un tratamiento adecuado, correcto, verdadero, no el tratamiento que se ha estado haciendo y dando, que no era el correcto, ¿no? Y podemos dejar eso para una discusión si se quiere, pero no es el momento ahora. Pero usted sabe que ya no en Italia, en México, no se está entubando a la gente, se está tratando a la gente con cosas simples, muy simples. Y entonces, ¿sabe qué? Vamos a salir luego a una ciudad habitable, que es lo que dice el texto. Porque Dios va a dirigir y va a dirigir el camino de los hombres hacia eso. La idea es que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Está dando una nueva oportunidad no solamente a su pueblo, porque su pueblo también tiene que enderezar el camino. Su pueblo también tiene que volverse a Dios completamente. Es tiempo, ¿sabe qué cosa? Es tiempo de volver a su presencia. Es tiempo de meterse realmente a su presencia, no a las actividades de la iglesia, al propósito, al plan, la estrategia de crecimiento que tiene tu iglesia, sino, ¿sabes qué? Una persona, cualquiera que sea, tú y yo, cualquiera que sea que dice que es hijo de Dios y no tiene presencia de Dios, no vive en su presencia, no tiene nada. Ni entenderá nunca el proceder de Dios, el amor de Dios, la realidad de Dios, no entenderá nunca a su Dios. Solo en su presencia podemos conocerle, solo en su presencia podemos entender su actuar, podemos entender su sabiduría y toda la inteligencia que Él tiene para actuar. Y veremos también, mira, así de chiquititos a sus enemigos, porque ya no le veremos desde nuestra óptica, con nuestros ojos, sino lo veremos desde la lógica de Dios, porque mirando y contemplando su grandeza, las cosas serán de manera distinta para nosotros. Entonces, mira, volvamos al asunto del verso 2. Qué interesante es que digan que los redimidos son los que pueden y deben, si se quiere, decir las cosas de Dios, pueden adorar a Dios porque han sido liberados de todo cautiverio. El cautiverio se va a acabar, y este cautiverio en que nos han querido meter también se va a acabar. Y vamos a reírnos, pero ¿sabes qué? Yo creo que ahora nuestras oraciones deben ser más inteligentes. Nuestras oraciones deben ser más contundentes. Nuestras oraciones deben ser oraciones a quemarropa. Ya en algún momento les voy a poner un video antiguo de cómo orar a quemarropa. Porque, ¿sabe qué? No podemos permitir nunca más que nadie se levante contra Dios ni contra su creación, queriendo hacer su voluntad, queriendo hacer que los seres humanos arrastren la imagen y semejanza de Dios. Eso no le pertenece ni a hombre, servidor del diablo, ni al diablo. Entonces, ¿sabe qué? Nuestras oraciones tienen que ser muy enfocadas. ¿Sabe qué? Señor, que pasen, destrúyelos, rómpele los dientes, decía David. Que sus hijos ni siquiera nazcan, decía David. ¿Por qué? Porque es tiempo que toda esa generación de perversos pase. Espero que no me corte. Que esa generación de perversos pase. Entonces el Salmo comienza diciendo que hay que adorar la misericordia de Dios, hay que adorar, alabar al Señor, adorarlo porque Él es bueno. ¿Y sabe qué? Ahí indirectamente habla, sí, del poder de sus enemigos, pero el poder de sus enemigos no se compara con el poder de tu Dios. Y el poder de tu Dios es el que hace posible que todo cautiverio, toda esclavitud y toda penuria quede a un lado, hermano. No va a haber más este peregrinaje o esta forma de caminar. ¿Sabes qué? ¿Cuánta complicación ha habido con esta cuestión de los encierros? Yo te decía que ahí cuando estudiamos psicología, comenzamos la carrera, nos decían que en el 2020 el 60% de la población mundial iba a tener problemas
problemas mentales. ¿Y sabe qué? Esto no se equivocaba porque tenían el plan. Pero ahora, curiosamente, con tanto encierro, tanta soledad, tanto problema de tensión, de estrés que está pasando la gente, no te extrañe que la cartilla diga que todos los habitantes de cada nación tienen que pasar por tratamiento psicológico. Bueno, yo diría pues, qué bueno, ¿no? Porque si eso va a ser así, me llenaría de plata de pasadita, ¿no? Como psicólogo. Pero ¿sabe qué? No es así. Porque esto es lo orquestado. La realidad es que si a ti te van a someter, te van a someter a aflicción, angustia, te van a presionar y te van a asustar, te van a poner temor, miedos, angustia, desesperación y todo lo demás, bueno, no extrañaría que mucha gente ahorita esté pensando en suicidarse. Pero dejemos eso ahí. Adoremos a Dios porque Él es bueno, adoremos a Dios por su misericordia, adoremos a Dios porque Él es el poderoso. Él es el que te está dando libertad. Él te está dando libertad. Él te está dando libertad. Mira lo que dice el verso 8. Alaben. Ya no dice alabad, no es una orden, pero sin embargo, la idea está en que hay que seguir alabando las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y otra vez aparece la palabra alabar ahí. Es la misma palabra. Esta palabra es una invitación, por cierto, a alabar al Señor, a adorar al Señor. Y te va a decir por qué. En la primera parte, en el verso 2, te decía que los que debían adorarlo son los redimidos. En el verso 9 te dice, porque sacia al alma menesterosa y llena también al alma hambrienta. ¿Cuánta angustia, te decían antes, has pasado? Y mira, aunque es curioso que aquí va a referir a situaciones de pecado en que el pueblo de Dios en diferentes etapas de la historia, en los que el pueblo de Dios en diferentes etapas de la historia ha vivido, sin embargo, ¿sabes qué? El único que puede saciar tu alma, el único que puede darte paz, el único que puede traer sobre tu vida todo regocijo es Dios. Todo regocijo es Dios. Por eso dice en el verso 8, alaben la misericordia de Jehová, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice el verso 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Mira hasta dónde puede llegar la angustia y puede llegar a la situación de pecado. Aprisionados en aflicción y en hierros, errores, pero no solamente eso, sino afligidos en gran manera, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y ahí está la causa de todos los males, la rebelión del hombre contra Dios. Ese tener a Dios a un lado de su vida, es el querer vivir sin Él, es el pensar que uno puede vivir ignorando al Creador, ignorando a aquel que nos dio la existencia y que es el único que puede explicarnos para qué nos creó. Pero cuando el hombre hace esto, cuando se rebela contra Dios, finalmente termina no solamente en problemas relacionados a un juicio que, por cierto, tendrá que enfrentar el hombre que se aleja de Dios, sino que aún en vida, antes de su muerte, aún en vida vive vacío y no puede llenar los vacíos que hay en su ser, porque eso solo lo puede llenar Dios. Pero dice entonces, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Mira eso, su palabra está escrita miles de años, por lo menos los que tenemos la bendición de vivir en este tiempo y hasta que la imprenta apareció, y por qué no decirlo, inclusive con las traducciones que se tenían en la antigüedad, que no se disponían en grandes cantidades, pero sí se disponían para el culto. Pero ya cuando se inventa la imprenta, la Biblia ha sido distribuida por millones, hermano y amigo, por diferentes partes del mundo. Yo no estoy hablando aquí de una Biblia en especial. La Biblia ha sido impresa y ha sido distribuida de alguna manera. Y la gente ha despreciado la palabra de Dios. Y eso no tiene que ver solo
con los que no conocen a Dios, tiene que ver con los creyentes, porque ¿cuántas veces se le dice al creyente que lea, entienda la palabra de Dios, entienda de qué se trata todo esto? Y ¿sabe qué? Mucha gente todavía sigue ignorando de qué se trata todo esto. Y ¿sabe? Si esto es solamente, era un ensayo de parte de aquellos que están detrás, soltando maldades, soltando plagas, soltando destrucción, conforme a la cartilla que se tenía de los años 60, de despoblación de la humanidad. Ahora imagínate cuando Dios ponga su mano verdaderamente. Y cuando Jesús decía en Mateo que iban a venir juicios, los juicios van a darse. De todas maneras se van a dar sobre las naciones. Pero antes de eso, nosotros estamos viviendo lo que se llama los principios de dolores. Y esos principios de dolores no son el parto. Es como una mujer encinta que antes que se dé nacimiento, antes que comience los dolores verdaderos, comienzan las hincadas y comienza el dolor muy, muy mínimo. Entonces eso es señal que el Señor está a la puerta, que el tiempo de los gentiles está acabando, que la iglesia va a ser sacada, que el Espíritu Santo va a ser sacado, que el Evangelio va a ser predicado a toda criatura. Y entonces, ¿sabe qué? Después que la iglesia salga, todo es juicio. Todo es juicio. Entonces ya no son principios. Ahora sí serán juicios de verdad. Y entre ese tiempo de principio al tiempo del nacimiento es, ya por decirlo mejor, ya estamos fuera de cuenta, no se sabe. El Señor puede venir hoy mismo, como puede venir de aquí a un año, medio año, 3 años, no sé, pero todo eso es algo que no se puede contar, porque como hemos dicho anteriormente, estamos en un tiempo de gracia extendida. Y esa gracia extendida es solo para darle tiempo a los gentiles y para que se cumpla su palabra respecto al derramamiento de su Espíritu sobre toda carne. Entonces, esas 5 cosas debes considerarlas. La predicación a toda criatura, que eso va a darse la mano con el derramamiento de su Espíritu, pero en relación a la partida de la iglesia, o sea, antes de la partida tiene que cumplirse el tiempo de los gentiles. Para que se cumpla el tiempo de los gentiles tiene que ser predicado el Evangelio y tiene que darse en manifestación de gloria. Entonces, la iglesia, los que están preparados, salen, el Señor los lleva, Él viene y también quita el Espíritu. Una vez que el Espíritu sea quitado de la tierra, todo es juicio. No va a haber gracia. Entonces es tiempo para volverse al Señor. Es tiempo para conocerle. Es tiempo para, ¿sabe qué? Abrirle el corazón y decirle: entra a mi vida. Quiero que tú seas mi Señor. No por miedo, sino porque en realidad Él merece honra. Él merece que todas sus criaturas estén a su disposición y todas sus criaturas se vuelvan a Él. Mire, volvamos al texto. Entonces, los que fueron rebeldes, la humanidad ha sido rebelde y ha aborrecido su consejo. Pero dice el verso 12, por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Ahora mire, ahí hay aflicción por el trabajo, hay aflicción, si esto está refiriendo a lo anterior. Recuerden que cuando los israelitas estaban en Egipto, eran cruelmente maltratados y el trabajo ahí no era un trabajo agradable, pues no, porque ya ustedes recuerden la situación que vivieron en Egipto y cómo clamaron ellos para ser sacados de esclavitud, de muerte, de maltratos. Pero más allá de eso, recuerden también lo que dijo Dios en Génesis 3, que el trabajo no iba a ser algo agradable para el hombre, no porque fuera malo, sino porque en verdad le costaría mucho comer el pan con el sudor de su frente y aquello que había sido puesto a su disposición, sin ningún requisito, solamente el vivir. De la mano de Dios, todo eso lo fue quitado para luego que esto se vuelva en una carga muy dolorosa, el tener que vivir, por apartarse de Dios, por cierto, vivir haciendo trabajo que le cause dolor. Y también dice que hubo muchos que cayeron y no hubo quien los ayudase. Ahora, esa situación
Puede referirse a lo anterior como puede referirse a la situación de pecado, como puede referirse también a la situación actual. ¿Sabe qué? ¿Cuánta gente ha caído en este tiempo? ¿Cuánta gente ha caído en este tiempo? Ustedes han visto por la televisión cómo la gente ha caído en las calles. Sin quien los socorre, sin quien los socorra, sin quien los ayude, sin saber siquiera por qué murieron. Estoy hablando de la enfermedad que los mató. Porque ahora todo es lo mismo, ¿no? Entonces ahora, una cosa que dicen ahí los memes y la gente que se dedica pues a aprovechar los momentos para hacer burla de todo, dice que es interesante que esta pandemia acabó con el cáncer, acabó con todo y solamente tiene un solo nombre, aquello de lo cual la gente muere. Pero dejemos eso ahí. Mire lo que dice en el verso 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y otra vez, el pueblo clama y Dios te libra de la angustia. Tú clamas, Dios te libra de la angustia. El pueblo clamó y Dios lo libra de la angustia y de las aflicciones. En la angustia clamaron y los libró de las aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Mira eso. ¿Qué cosa hemos estado viviendo y qué cosas he estado temiendo? Porque el temor embargó a creyentes y no creyentes. Y no te mientas a ti mismo. Más bien busca al Señor, dile: Señor, perdóname por no confiar en ti. Perdóname por estar pensando de manera incorrecta. Y ¿sabe qué? Todos los que no conocen al Señor, algunos raros decían, bueno, pues si llega el tiempo que llegue. Pero esos son raros. Algunos, no digo raros porque son malas personas, sino muy pocos. Pero la mayor parte está temiendo. Y entre creyentes también ha habido mucho temor. Mucho temor. Y no solamente temor, sino mucha confusión. No se imagina usted cuántas preguntas he tenido que contestar por internet. Solo porque gente, líderes, pastores, no sabían de qué se trata este asunto. Mira, nosotros hicimos hace como 5 años una convocatoria a pastores para tener un tiempo de desayuno juntos, un viernes, todos los viernes, solamente para discutir los asuntos que se venían. Y al comienzo, sí, vinieron unos 30, y después dejaron de venir, venía gente de visita, gente de otros países. Pero, ¿sabe qué? A nadie les interesó. Pero luego, a la hora del problema, ¿qué me puede decir de esto y qué me puede decir del otro? Y después, el otro grande problema es que, sin saber, han estado anunciando, diciéndole cosas a la gente que no son correctas, creando falsas expectativas e inclusive sacando textos bíblicos de su contexto, tratando así, no sé, de consolar, de fortalecer al pueblo. Pero ¿sabe qué? No va a haber verdadera fortaleza si tú no entiendes qué está pasando. Entonces, mira, aquí dice el texto, volvemos al verso 9, que el único que sacia el alma, el único que puede saciar el alma menesterosa, que puede llenar de bien al alma hambrienta, es el Señor. Y por eso la invocación es: alaben a Jehová y alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Y sabes qué? Yo te decía al comienzo, es tiempo de adorarlo, es tiempo de bendecirlo. El Señor nos dijo días atrás que debíamos celebrar su victoria, pero no solamente que celebrar su victoria. Mira cuántas personas, yo lamento por los que no están, por los que nos han dejado ya, que han caído como víctimas del abuso, han caído como víctimas de la desatención, sin que nadie los ayude, sin que nadie le dé explicación, sin que nadie sepa qué está pasando realmente, con una serie de datos incorrectos, con una confusión tremenda, inclusive en los medios, en que debemos esperar que nos den una respuesta. Estoy hablando de medio médico, no estoy hablando de una persona en especial, estoy hablando que, ¿sabes qué? Si a ellos le dan datos, le dan una cartilla diciendo estos son los síntomas, este es el tratamiento, ellos no van a actuar de otra manera, porque de hecho que se expondrían a juicio y perderían su profesión. Ellos lo que van a hacer es seguir las cartillas que le dan. Pero ¿sabe qué? Por seguir la cartilla que le dan, ¿cuántos han muerto? ¿Cuántos de ellos mismos han sido afectados por estar manipulando prácticamente el virus?
y han estado expuestos al contagio. Y lamento que se hayan perdido tantas vidas. Y en otros países, Estados Unidos, ya días atrás pasó los 50,000 fallecidos. Acá estamos en 757, es bastante. Y entonces cada vida es valiosa para Dios y cada vida es valiosa debe ser valiosa para nosotros. Entonces, mira, hay que alabar al Señor por esta causa. Él libra de aflicciones, te libra de esclavitudes y te libra de aflicciones. Mira lo que dice el verso 15, ahora dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Otra vez. Y dice entonces, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. ¿Ah? Fíjense eso. ¿Y sabe qué está diciéndonos acá para ser concretos? En el verso 16 dice que Dios quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Por cierto, ese es el lenguaje de guerra, el lenguaje de guerra espiritual. Cuando está hablando de una fortaleza, está hablando de un lugar, por cierto, primeramente de un lugar en que tiene puertas de bronce, cerrojos de hierro. O sea, un lugar que está muy cercado, un lugar que está muy cerrado y que se supone que el enemigo es infranqueable, o sea, no se puede entrar, no se puede penetrar a su dominio, y sobre eso se corre el peligro del ataque. Entonces estamos hablando de un enemigo gigante que se había levantado contra la humanidad. ¿Y sabe qué hace Dios? ¿Sabe qué hace Dios? Desmenuza los cerrojos y quebranta las puertas, las hace pedazos. Decía el Señor días atrás que Él se iba a burlar de sus enemigos. Él se va a burlar de sus enemigos. Él se va a burlar de sus enemigos. Se ha burlado de sus enemigos. Aleluya. Aleluya. Porque ¿sabe qué? Ni el diablo ni sus instrumentos van a seguir haciendo mal. Ni el diablo ni sus instrumentos tienen más poder que Dios. Y ni el diablo ni sus instrumentos van a poder hacer frente a la ira de Dios en este tiempo. Aleluya. Porque Dios, ese Dios bueno, ese Dios justo, ese es el que se va a levantar a pelear a tu favor, a pelear a tu favor. Fueron afligidos los insensatos, eso es lo que viene. Van a ser afligidos, porque juicios de Dios vienen, juicios naturales vienen. La justicia va a levantarse contra ellos también. Lo siento. Y en eso van a caer todos los que estuvieron detrás, impulsando la creación del virus. Van a caer aquellos que estuvieron detrás contagiando el virus. Van a caer aquellos que estuvieron detrás aceptando la cartilla para que el virus se propague y para que las economías caigan. Entonces, inclusive presidentes de naciones van a estar presos. ¿Te acordarás lo que te digo? Porque Dios se va a hacer justicia, y porque según lo que dice su palabra, mira, todo Dios lo hace bajo principios. Los esquemas que tú encuentras en la Biblia son esquemas que Dios usa casi siempre. Tiene, sí, formas alternativas de hacer las cosas, pero cuando el enemigo se levanta, ¿sabe qué? Y no solamente cae el enemigo, caen sus instrumentos. Y fueron afligidos los insensatos, y así serán afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión. Eso que viven adorando al diablo, viven dando culto al diablo. Y ya se descubrió en Manhattan todo lo que había. Y hemos dicho en una ocasión anterior que se han descubierto allí en Estados Unidos, en un lugar, en unas cuevas, 35,000 niños listos para ser sacrificados. Niños con órganos, con ojos menos y todo lo demás, a quienes se les sacaba la sangre para los usos de sobrevivencia de los ricos, de los poderosos. Esos niños y esos 600 trabajadores que estaban cuidando a esos niños que trabajan para gente grande, todos esos van a ser juzgados. Y los que están detrás de esos 600 también. Eso no se va a quedar, eso no se va a quedar sin
ejecución, porque Dios mismo estará detrás de eso. Aleluya. Y todo dice que es a causa de sus maldades, a causa de sus maldades. Y eso para Dios no es correcto. No es correcto, no es correcto. Para Dios toda esa maldad, todo eso es maldad, y toda maldad es abominación. Y ellos amaron la abominación. Amaron la abominación y pusieron cuánta gente han puesto en situación de no solo de riesgo, sino de muerte. Y sabe, Dios ha quebrantado las puertas de bronce. Todo lo que no se podía ver, todo lo que no se había descubierto, se descubrió. El enemigo está ahora a vista de todos y el enemigo está descubierto y Dios está ahora detrás de esto. Dice el verso 19, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, aleluya, y los libró de su ruina. Dios dijo que bastaba ya, que era suficiente. Mira cómo es la cosa. Tú dirás, y los que se han infectado en estos días, los que se han infectado en días anteriores, te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque Dios sacó toda la luz, el tratamiento es otro, y si se aplican esos tratamientos de manera correcta, no va a haber gente muriendo. Quizás padezcan 1, 3, 4 que ya están expuestos de una manera a un tratamiento incorrecto, pero los demás tratados correctamente no van a padecer, a menos que Dios le haya designado un día para su partida. Pero no va a ser esto por disposición humana, va a ser eso por disposición de Dios en todo caso. No es que el hombre decide por la vida de los demás. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Ellos clamaron y Dios los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Y palabra de sanidad ha salido de Dios, de la boca de Dios sobre las naciones. Sanidad para las naciones, sanidad para las naciones, sanidad para las naciones. Y nos va a librar de la ruina, de toda ruina en todo sentido, inclusive la ruina económica en que nos han querido dejar, de las deudas que se han contraído por causa de la pandemia. Por causa de la pandemia. Porque no ha sido por causa de la pandemia, sino por obligación. Por obligación de instituciones foráneas, de las 4 grandes, ¿no? Que pertenecen a los más grandes, a los dueños del mundo. Entonces están obligando que se empeñen, pues, ¿no? Algunos países. Entonces, y después, entonces, una vez que los países gastan todo su presupuesto, los países gastan todas sus reservas, muy buena gente te ofrecen préstamos que nunca se terminan de pagar. Mira entonces, verso 21, alabada la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, otra vez. Y dice entonces, y ahí viene lo bueno, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Es tiempo de hablar de la grandeza de Dios, es tiempo de hablar de la victoria de Dios, es tiempo de hablar que Dios ya terminó, que Dios ya mostró su victoria, es decir, que ha desenmascarado al enemigo, que ha puesto al enemigo en evidencia. Entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer? Ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza, dice el texto, es decir, adorarle por su grandeza. ¿Y sabe qué? Estar delante de Él con todo tipo de sacrificio. ¿Sabe qué? El sacrificio mayor, ¿cuál es? ¿Cuál será? Dice Romanos, capítulo 12. Os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto bien pensado. ¿Y sabes qué? Es tu vida la que Dios quiere ahora. Es tu vida la que Dios quiere ahora. Es tu vida la que Dios... No es tiempo de volvernos. Ya terminó, sí, a la carne. Digo, a volver a vivir más. No, tampoco. Es tiempo de vivir completamente para Dios.
No desaproveche la oportunidad que Dios te da. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos sido tocados si no es por la misericordia de Dios? Pero ¿sabe qué? Si tú entiendes, mira, yo lo único que le decía al Señor en estos días, yo no creo haber cumplido el propósito que tú me asignaste. Falta mucho, hay muchas cosas que dijiste, prometiste, que has profetizado que viene. Yo no sé, yo lo que solamente te digo, déjame cumplir esos propósitos. Y no era temor a la muerte. Por eso no he estado quieto y decía, pero hay cosas que se tienen que cumplir. ¿Cuántas cosas Dios te dijo que debías cumplir? ¿Cuántas cosas debías hacer? ¿Cuántos de ustedes han estado huyendo inclusive del llamado, han estado huyendo del ministerio? No han puesto en ejercicio los dones que Dios les dio. ¿Y sabe qué? Este es el tiempo de volcarnos plenamente a Él. Es tiempo de adorarlo con nuestra vida. Es tiempo de presentar no solamente dinero, sino nuestro tiempo, nuestro ser entero en su altar como sacrificio, como un sacrificio que, es decir, como algo que se le ofrece a Él adorándole. Y es tiempo de publicar sus obras con alegría, con júbilo. Por eso dice el salmista, y solo leo, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Mira eso, el hombre en medio de situaciones tempestuosas, en el caso de los marinos, ¿sabe qué ven? La obra de Dios, la grandeza de su obra. Mira que si los barcos suben, bajan y el mar los hace zozobrar inclusive, y pareciera que se elevan hasta el cielo y bajan de nuevo y como que se van al vacío y de nuevo vuelven a levantar. Acá hay un pastor que trabaja con nosotros, que él ha trabajado mucho tiempo dando mantenimiento a barcos. Y dice que el mar pues es una cosa inmensa, no estamos hablando de la playa la que tú disfrutas en verano, ¿no? Ni estamos hablando del litoral, es decir, a 50, 60, 100 kilómetros, un poco más allá de la orilla. Estamos hablando del mar profundo. ¿Y sabe de qué habla esta parte de este salmo? De todo aquello que trae destrucción, todo aquello ante lo cual el hombre es incapaz, pues. Es decir, ahí las capacidades humanas y toda la ciencia se hace inútil. Yo te hago una pregunta, ¿cuánta destrucción ha venido en este tiempo? ¿Y en qué quedó la ciencia? ¿En qué quedó la capacidad de aquellos que tienen muchas veces, creen que lo saben todo, lo pueden todo, porque tienen la opción y si se quiere tienen la autorización para dar recetas y para medicar y para tratar los casos? ¿Y sabe qué? La vida se va de la mano de los hombres y de los médicos como si nada muchas veces. Y no estoy hablando de cuando no quieren ayudar, porque ahora, ¿sabe qué? Ellos han sido los sacrificados junto con los policías, junto con las enfermeras, junto con la gente del ejército, que está dando la cara en primera línea, como se dice, ¿no? Pero igual, cuánta frustración. Ustedes han visto videos de médicos en Italia llorando porque ya no sabían qué hacer, ya no podían. Al ver tantos muertos y no podía hacer nada, se le acabó la ciencia. Y ¿sabe qué? Ante la muerte, ¿qué hace el hombre? A ver, yo quiero que cualquier médico ateo que por ahí, que se levante, pero resucite a alguien. Y se levante y eche fuera el espíritu de muerte. Ni sabe de qué estamos hablando, porque eso está ciego a esa realidad. Pero sabe que la ciencia del hombre es inútil ante la muerte, ante la destrucción, ante situaciones tan críticas, tan profundas como estas, donde las profundidades del agua, como dice acá,
ya pues sobrepasan no solamente el entendimiento, sino la capacidad de autodefensa, inclusive del hombre, la capacidad de poderse sobreponer. Mira, Dios, sin embargo, habla y levanta los vientos, detiene los vientos, mueve las aguas, para las aguas. Ya tú lo viste en Jesús, reprendió las aguas y la tempestad paró. Y eso es común en Él, eso es nada para Él. ¿Sabe qué? Cuando el alma del hombre se derrite, cuando el hombre siente que ya no tiene posibilidades, cuando siente que la muerte viene, están descendiendo a los abismos, cuando todo es imposible, cuando ve que la vida y aún las embarcaciones tiemblan y titubean como borrachos y ven que todo así es inútil, ahí el hombre se ve sin esperanza. Pero mucha gente que se rebela no quiere volverse a Dios. Sin embargo, dice este texto algo interesante, porque cuando eso sucede, dice el verso 28, entonces claman a Dios, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones otra vez. Dios librándote de esclavitudes, Dios librándote del pecado y las situaciones del alma, de la angustia, de la ansiedad, Dios librándote también de demonios, como decíamos hace un rato, y ahora librándote de toda situación de destrucción en que aún la muerte y el espíritu de muerte, la muerte viene. ¿Y sabes qué? En medio de esta situación de juicios, porque son juicios que Dios permite sobre los hombres, tú clamas a Él, tú clamas a Él, tú clamas a Él. ¿Y sabes lo que dice el verso 29? Dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Todo esto que ha traído tanto dolor, tanta tristeza, tanto miedo, tanto susto, tanta inquietud en la vida del hombre, todo esto que era tempestad, ha sido cambiado en sosiego. Tú verás los próximos días que se apaciguan las ondas del mar, hablando simbólicamente, hablando metafóricamente, se apaciguan, es decir, toda esta situación de mal, de ruina, de quiebra, de dolor, de tristeza, de muerte, todo eso va a apaciguarse. Y luego dice entonces, verso 30, luego se alegran porque se apaciguaron. Y así guía al puerto que deseaban, así los guía al puerto que deseaban. Mira, esto es una situación que debe volcarnos a Dios. Tú quieres encontrar sentido a la vida, quieres encontrar no solamente sentido a la vida, sino quieres encontrar la tranquilidad, la paz, el sosiego. Quieres tener a Dios de tu lado, quieres tener a Dios obrando a tu favor. Este tiempo de volcarse a Él, volverse a Él. Por eso que el salmista no se cansa de decir, alaben a Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es tiempo de volverse a Él. Es tiempo de volverse a Él. Es tiempo de volverse a Él. Entonces, vamos a ir terminando. Y dice el texto, verso 31. Hemos corrido. Hemos hecho 31 versos en un poco más de media hora. Pero dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Y en la reunión de ancianos lo alaben. Y qué interesante es esto, porque acá, de nuevo la invocación a alabar al Señor. Alabar al Señor. Alabar al Señor. ¿Y sabes por qué hay que alabar al Señor? Eso lo vamos a encontrar del verso 33 al verso 41. Pero ahí te lo voy a decir rápidamente. Pero qué interesante que acá se nos dice que hay que exaltarlo. Hay que exaltarlo a Dios. Exalta a Dios, exalta a Dios, exáltalo, exáltalo. ¿Sabe qué? Su poder está por encima de todo. Su bondad está por encima de todo. Su misericordia está por encima de todo. Y dice entonces el verso 33, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, las tierras fructíferas en estéril por la maldad de los que la habitan. ¿Y sabe qué? Lógicamente el lenguaje ahí expresa situaciones
en que el poder de Dios puede actuar trayendo abajo todo aquello que parece ser seguro, parece estar establecido, parece ser bueno y parece favorecer a un grupo de personas. Pero esas personas tienen una característica, y su característica es que tienen como raíz de existencia, es decir, que tienen la maldad como parte de su esencia. Y eso es por el pecado del hombre, pero no solamente es el pecado natural el que está hablando aquí, o sea, de haber nacido en pecado, sino es gente que, como veremos más adelante, gente, y hemos visto anteriormente, que está ligada al diablo, gente que vive para adorar al diablo. Y dice entonces que le convierte los ríos en desiertos. ¿Te crees seguro? Se creían seguros los enemigos de Dios en sus riquezas, sus billones. Pero ¿sabe qué? La vida no te pertenece. Y a ver si el que te protege, que no es Dios, te puede alargar la vida ahora que Dios te va a poner la mano. Ahí veremos cómo tus ríos se convierten en desierto, tus manantiales en sequedales, porque Dios te va a secar, y te va a secar no solamente en la economía, te va a secar en cuerpo, te va a secar en todo, a menos que te arrepientas, pero no creo que quieras arrepentirse. Y dice también que Él convierte la tierra fructífera en estéril. Voy a soltar algo, espero que no me corten. Una de las causas por las cuales esta pandemia fue soltada es porque la economía de la gente que se conoce como la dueña del mundo estaba estancada, no crecía. La única manera en que crezca es haciendo nuevos negocios, es esclavizando más, es expropiando riquezas naturales de los países que no tienen defensa, o la otra cuestión es empeñando a esos países. Entonces tenían que crear alguna manera de desequilibrar las economías, porque ya no hay deudas como antes. Ya no hay países que se endeudan tan rápidamente como antes. Entonces lo desequilibras, ordenas que se repartan las riquezas y juntamente con eso viene el endeudamiento. ¿Y sabes qué? No va a prosperar tu maldad. No va a prosperar esa maldad. Todo esto causado por la maldad de los que la habitan y la tierra dañada por la maldad de esos que la habitan. Bueno, y no dejemos de lado tampoco que hay muchos que dicen pertenecer a Dios y no viven correctamente y no quieren vivir correctamente. Y entonces, ¿sabe qué? Verso 35, el Señor vuelve, ahora vamos al revés, lo contrario, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. ¿Qué te parece? Porque el que prospera la vida, el que prospera la economía, el que prospera una nación, el que prospera al ser humano es Dios. Y aún el desierto lo vuelve en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudades donde vivir. Es decir, mira, tanto confinamiento, tanta maldad, tanto daño sobre los seres humanos. ¿Sabes qué? Viene un tiempo precioso. Viene un tiempo precioso porque es el tiempo en que se anuncie que el mismo Señor haga su obra. Por si acaso, predicadores, no hay tiempo para avivamiento, no hay tiempo para que te luzcas, no hay tiempo para que tú andes pensando por ahí que tú vas a causar un avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien va a derramar su espíritu sobre toda carne. Él va a dar testimonio de sí mismo. Quítate de la mente y quítate de tu maldad, de tu mente y de tu ego, que tú eres ese que vas a desatar un avivamiento. ¿Sabe qué? Clama a Dios por misericordia mejor. Humíllate delante de Dios para ver, ¿sabe qué? Para que primeramente Dios te tome en cuenta, porque los primeros que van a ser tomados en cuenta no son los creyentes, sino los no creyentes. Sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. Lo hemos anunciado años, una vez en una reunión. Me invitaron unos apóstoles acá en Lima a hablar por el Hotel Sheraton. Había un local
que se alquiló y les hablé de esto más o menos por el año 2004, 2005, no sé si 2007 por lo mucho. Les hablaba de lo que venía, que era el Señor mismo haciendo su obra, derramando su espíritu sobre toda carne. Y no prepararon su espíritu, no prepararon su ser para eso, han estado haciendo su propio reino, y qué pena, pues, porque todos esos reinos van a caer. Dios no soporta, Dios no admite competencia de nadie, no soporta a quien quiera robarle la gloria. Acuérdense de eso. Entonces dice este texto que, ¿sabe qué? Aún el pobre, el menesteroso, el hambriento van a fundar ciudades donde vivir. Es decir, la idea es que van a tener un espacio donde vivir con tranquilidad, vivir con holgura. ¿Y sabe por qué? Porque ese tiempo que viene de derramamiento de su espíritu, de derramamiento de gloria sobre las naciones, es un tiempo que va a traer consigo bonanza también. Nadie podrá decirle al Señor juicio final, yo no sabía. Porque ¿sabe qué? Ese derramamiento de gloria va a ser muy notorio antes de la venida del Señor y antes que los juicios se establezcan. Dice el texto, entonces siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Mira lo que viene. Siembran campos y plantan viñas. Recuerden que en el lenguaje bíblico las viñas es símbolo de derramamiento de espíritu, es símbolo del reino también. Pero donde hay viñas, hay gozo. Donde hay viñas, hay vida. Porque acuérdense que la vida verdadera es el Señor también. Pero acá hay una mención a que va a haber fruto en abundancia, fruto en abundancia, fruto en abundancia. Y el Señor mismo va a bendecir y multiplicar en gran manera la vida de los que Él le ha permitido sobrevivir y se han ligado a Él, se han vuelto a Él, y no va a disminuir su ganado. Es decir, la provisión estará también allí. La provisión también estará ahí. Porque en la antigüedad, recuerden que las sociedades eran sociedades distintas a las nuestras, más industrializadas. Estas eran sociedades de intercambio, eran sociedades en que ellos mismos producían su tierra, su ganado, entonces se dedicaban a ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces aquí la provisión está, la bendición y la provisión está asegurada. Pasamos a lo contrario, dice luego, son menoscabados y abatidos a causa de tiranía y de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Juicio nuevamente. Juicio nuevamente. Es que ¿sabe qué? El que anda en su maldad, no va a poder sobrevivir los juicios de Dios. Y mira, si en alguna medida tú has sido víctima de menoscabo, has sido víctima de te han abatido, has sido víctima de tiranía, porque la tiranía está detrás de todos estos gobiernos y de la forma como quieren gobernar el mundo. Entonces, ¿sabe qué? Y han traído sobre tu vida congoja, dolor, pérdida. Quiero decirte que Dios no va a pasar por alto estas cosas, y aquellos que te causaron todo daño, no importa el nivel de conocimiento o de desconocimiento, no importa si es que, entre comillas, fueron víctimas de engaño, aquellos que han estado conduciendo la vida de la nación y de las naciones en este tiempo, o si han estado más bien ligados a este tipo de gobierno del mal. ¿Sabe qué? Igual Dios le va a salir al frente, va a pesar sus acciones, va a pesar su espíritu, y entonces va a pagarle a cada cual conforme a su obra. Dice lo contrario ahora, ahí estamos terminando. Levanta de la miseria al pobre. Dios levanta de la miseria al pobre
y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Aquí no encuentras la invocación de clamaron a Dios. Sin embargo, dice el verso 42 algo interesante. Véanlo los rectos y alégrense. Y todos los malos cierren su boca. Véanlo, los rectos y alégrense. Vean los rectos y alégrense lo que Dios va a hacer. Dios va a traer juicio. Dios va a hacer justicia, para decirlo mejor. Bendición y juicio, es decir, justicia. Bendecir a los suyos, enjuiciar a los que hicieron mal. Y entonces mira, dice el texto en el verso 43, para ir acabando. ¿Quién es sabio y guarda estas cosas? ¿Quién es sabio y guarda estas cosas? ¿No? Dice así, ¿quién es sabio y guarda estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? El que es sabio y guarda estas cosas va a entender la misericordia de Jehová. No importa cómo lo hemos leído, porque es la misma cosa. ¿Quién es sabio y guarda estas cosas? El que es sabio y guarda estas cosas es el que entiende las misericordias de Jehová, por cierto. Entonces, es curioso que en esta parte, el hombre que conoce a su Dios va a alabarle, pero el hombre que conoce a su Dios será sabio. El hombre que conoce a su Dios va a guardar las cosas que se demandan en el texto, las cosas que se nos dicen en el texto, como adorar al Señor porque Él es bueno, porque es misericordioso, por su poder, por su provisión, por su justicia, por la libertad que trae, por las guerras que Él mismo ejecuta a favor de su pueblo. Y sabe, quiero volverte por un segundo nomás al verso 32. La invocación era: exalten en la congregación del pueblo, exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Y sabes qué? Qué curioso, ¿no? Dios nos decía años atrás que esta era una época muy especial, y lo voy a decir porque quiero ver el propósito de Dios cumplido. Quiero ver el propósito de Dios cumplido. Dios nos decía que en estos tiempos, antes de la venida de Jesús, un universo muy especial de personas a la cual debía atender la iglesia eran los ancianos. Y tú sabes que este ataque en su esencia ha buscado que destruir a los ancianos, a gente de la tercera edad, porque ya hemos dicho que por declaraciones de gente prominente, es decir, gente que funcionarios de la OIT, funcionarios del Fondo Monetario Internacional, funcionarios de la ONU, han estado diciendo que los ancianos son una carga para la sociedad y para los gobiernos. Y hay mucho que pudiera decirte de eso, ¿no? Pero ¿sabe qué? Dejémoslo ahí. Y entonces, inclusive con estadística, diciendo cuánto gasta un país en darle seguro social, atención de salud, pensiones a un anciano, y ¿sabe qué? Como ya no es gente productiva, entonces ahora, después que aportaron tantos años, lo consideran como una carga para los gobiernos. Y entonces lo que ellos habían dicho hace un tiempo atrás es que se desaparezca. Y hay un montón de videos respecto a eso. La Biblia dice que hay que honrar al anciano, porque quien honra al anciano está desafiando directamente al Señor. Y entonces, si el ataque es al anciano, y el Señor había dicho que quería levantarse a los ancianos en esta época, como esos intercesores, porque la iglesia va a crecer, la iglesia, el cuerpo, por decirlo mejor, no la institución, sino estoy hablando de aquellos que pertenecen al cuerpo, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, aquellos que son célula activa de Cristo, del cuerpo de Cristo. Van a haber un crecimiento. Y entonces el
estos tenían que estar activos, y la mejor manera de activarlos era enseñándoles el valor que tienen dentro de la sociedad y el valor que tienen dentro del pueblo de Dios, y que se dediquen a interceder ahí. Tú dirás, pero no hacen nada. Sí, ¿sabe qué me dijo el Señor? Ellos son valiosos para mí, y enséñales, me dijo, a adorar, enséñales a buscar mi rostro, que se dediquen a orar para que mis propósitos se cumplan, mi gloria descienda, mi gloria descienda, mi gloria. Y así estuvimos haciendo. Porque ya en unos años anteriores hemos estado trabajando con algunos asilos, y al punto que ya nos abrieron la puerta a 7 asilos y nos faltan manos, o sea, no tenemos equipos para trabajar en todos los asilos. Sin embargo, tenemos la dicha de tener iglesia dentro de un asilo, de uno de los asilos más grandes de la ciudad. Y ¿sabe qué? Esos ancianos son valiosos, porque viven solo adorando. Gracias a Dios, ninguno de ellos ha sido tocado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Tú te imaginas una persona que desde pequeño conoció al Señor, que desde muy joven conoció al Señor, llegue a la ancianidad con toda la sabiduría que Dios, toda la sabiduría de Dios, y puedan entonces dedicarse a ver el cumplimiento de las promesas de Dios, las profecías de Dios. Tú tienes un ejemplo muy, muy importante, por ejemplo, en Zacarías. ¿Y sabe qué? Ese fue el que dijo, mira, ahora sí, Señor, yo puedo irme tranquilo, puedo cerrar los ojos, porque mis ojos han visto el cumplimiento. Han visto el cumplimiento de lo que tú le dijiste a Israel. Y fue el que tuvo el privilegio de ver a Jesús antes de cerrar los ojos. Y nosotros queremos tener ese privilegio de ver el cumplimiento del propósito de Dios sobre la tierra, de ver esa gloria manifestándose sobre la tierra. ¿Y sabe qué? Ojalá que haya muchos sabios y muchos entendidos en el pueblo de Dios, no solo por edad, aunque la Biblia nos enseña a honrar a los ancianos, pero eso por edad. Pero ¿sabe qué? Más aún cuando, si estos son gente que en verdad guardó la palabra del Señor, que sabe y, para decirlo mejor, conoce a su Dios, y sabe, entonces esos son los que pueden entender la misericordia de Dios y pueden enseñarte a entender la misericordia de Dios. ¿Qué podíamos hacer en esta época? ¿Qué podíamos darle al Señor? ¿Cómo podríamos librarnos de esta situación? Y es interesante que cuando comenzó todo esto y grabamos uno de los primeros videos en tiempo de crisis, una de las cosas que les pedí es que estuvieran orando, sí, que estuvieran adorando, pero que estuvieran clamando por la misericordia de Dios. Y mira que este texto, para cerrar, si se quiere, el tiempo de tanta espera y tanto vacío, tanta nebulosa, nos lleva nuevamente ¿a qué? A fijarnos en la misericordia de Dios, en su gesed, en esa cualidad suya que hace posible que Dios vea a los necesitados, a esos que no tienen posibilidades, a esos que han estado encerrados tras puertas de bronce, aquellos encerrados en esta situación en que la puerta parecía de bronce, el cerrojo de hierro, sin salida. ¿Y sabes qué? Dios más bien ha expuesto a sus enemigos. Verás cómo en estos días crece la ola de gente que sale de la enfermedad, sale de ese estado de muerte a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. Gloria al Señor. Y nosotros vamos a seguir vibrando y gozándonos en el Señor. Gozándonos en el Señor. Gozándonos en el Señor. Porque el Dios de la vida actuó a favor del necesitado. El Dios de la vida escuchó el clamor, clamando misericordia, porque esa era la clave. Y ahora tú vas a ver que tu oración
no fue en vano. Ahora vas a ver que la guía que nos dio no fue al vacío, de orar de cualquier manera, orar. Mira, no era tiempo ni siquiera de decirle Señor, tú eres bonito, grande y justo. Era tiempo de decir, ten misericordia, 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 ten misericordia. Porque quien clama por misericordia, ¿sabes qué? Quien clama por el Gesed, aun cuando no entienda la diferencia entre las formas de misericordia que hay, cualquiera de las formas que haya desatado Dios, en este caso el Gesed, no tienen que ver sino con que Dios se apiada del ser humano y suelta, si es Hanún, sus beneficios, si es misericordia, nos cubre con Gesed, nos cubre con su dignidad, y si es Rachún, te vuelve a su vientre. Hemos hablado por años de esto. El que conoce a su Dios, conoce a ese Dios de misericordia, el que ha estado conectado en esto, ahora verá coronada su esperanza. Ahora verá cómo Dios respondió. Ahora verá cómo Dios se rió de sus enemigos. Nos dijo que iba a ser así. Repasa los videos. Nos dijo que Él iba a ponerle fin a esto. Le puso fin a esto porque en su decreto, en su palabra, en lo que Él ha dicho, se acababa ya. Todo lo demás es precaución humana, es ver los residuos del mal, pero ¿sabe qué? El mal ya tiene cura. Siempre tuvo cura. Todo el engaño de que no se tiene cura, no se tiene vacuna, de que va a ser un negocio las vacunas y un negocio las pruebas, ahora se viene abajo. Se ha hecho negocio con todo, pruebas de todos los tipos, equipos de todos los tipos, en todo se ha hecho negocio. En todo. Ya tú has visto la destitución de ministro, tú has visto cómo han enjuiciado inclusive, bueno, por lo menos los cambiaron, ¿no? Porque no han querido hacer más, porque la justicia se tiene que imponer y se va a imponer, te acordarás, pero sabes que solamente cambiaron de lugar a ese que estaba dándole de alimentos a la policía por 87 soles un menú, ¿no? Qué interesante. Pero ¿sabe qué? Dios va a traer justicia. Inclusive rodarán las cabezas de aquellos que quieran oponerse a que Dios haga justicia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a dejar, Dios no va a permitir que nadie se burle de Él. Y aun si tiene que hacer rodar la cabeza de príncipes, así será. Él, verso 40, esparce menosprecios sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino, así quedarán. Aleluya. Así que pueblo, alaba a tu Señor. Alaba a tu Señor, alaba a tu Señor, alaba a tu Señor, alaba por su bondad, adóralo por su bondad, alábalo por su misericordia, alábalo por su poder, alábalo. Él libra al hombre de esclavitudes, Él libra al hombre de su pecado y las angustias, Él libra al hombre de demonios, Él libra al hombre de destrucción y Él le hace justicia al hombre. Él hace justicia, Él le hace justicia al hombre. Que Dios te dé entendimiento. Esto de aquí te va a ayudar. ¿Sabes en qué? Te va a hacer más sabio si tú entendiste, tú que seguiste las instrucciones, tú que entendiste, pasaste cuántas noches y cuántos días buscando al Señor. Porque se está buscando al Señor de noche y de día. De noche y de día. Bendigo al Señor que aunque no estamos juntos, sin embargo las vigilias siguieron y ahorita mismo
Hay hermanos nuestros que están en vigilia toda la noche. Acá mismo no hemos parado las vigilias, los pocos que estamos. Pero ¿sabe qué? Ahí están reunidos por grupos vía video, llamada. Y qué bueno es que estén vigilando, y han estado vigilando más de 40 días, aunque es costumbre nuestra por tantos años. Pero qué bueno. ¿Y sabe qué? Dios cumplió su palabra. 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 Él es bueno. Él es misericordioso. Él es poderoso. No hay enemigo que pueda con Él. Cuando nos juntemos nuevamente, vamos a celebrar y celebrar y celebrar y celebrar y celebrar. Más aún de lo que puedas estar celebrando. Tendremos noticias en pocas horas. Van a tratar de silenciar a la gente, van a tratar de silenciar voces. Tendremos noticias en pocas horas. No puedo decírtelo porque si no van a bloquear a la gente. Te las comento luego, y te daré a conocer luego estas cosas. Y tan pronto recibas una noticia como cuando yo te diga ya, entonces lánzala para que no la bloquee. Yo voy a estar atento a eso. Voy a estar muy atento a eso. Dios es bueno. Dios es bueno. Tenga paz tu espíritu de saber que tu Dios te dio vida, te dio victoria en este tiempo. Nadie puede contra Él. Suficientes con su soplo, con su habla, para hacer que las aguas se muevan o hacer que las aguas se calmen. Suficiente es su poder para destruir toda obra del diablo. No más esclavitudes sobre la humanidad. No más esclavitudes sobre la humanidad. Y oremos para que algunos gobernantes del mundo tengan la claridad, tengan la fuerza, tengan la valentía de no solamente denunciar, si es necesario, tomar acciones más fuertes y encarcelar a aquellos que han estado detrás de todo esto. Dios les dará la fortaleza y le dará la victoria también. Vamos a orar. Te adoramos, Padre. Una vez más exaltamos tu nombre. Toda gloria es tuya. Hemos reservado ciertas cosas conforme tú nos dijiste. Y aun cuando no hemos reservado, y algunas personas, solamente pocas personas sabían de todo lo que iba a suceder en este tiempo. Señor, hoy, al mencionar estas cosas, te damos toda la gloria a ti. No hemos querido compartir esto con muchos, porque de seguro iban a aparecer entre esos muchos, casi todos, queriendo te robar la gloria, sin entender lo que estaba pasando. Y este no era tiempo de figuración, este era tiempo de clamor, del clamor de tu pueblo, del clamor de esos pocos que entendiendo por tu palabra, por tu revelación las cosas, como estaban dándose y por qué se estaba dando, clamaran a ti para que tú intervengas, porque eres el único que puedes destruir toda obra del diablo. Por eso a ti te damos toda gloria y toda honra.
te exaltamos, te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, por tus misericordias, por tu misericordia, por tu misericordia, porque has venido, Señor, en rescate de tu creación. Has puesto, Señor, tú al descubierto todas las cosas, porque eres el dueño del universo y porque nadie puede arrebatarte a ti las cosas ni tu creación, porque en medio de todas las cosas y aún más allá de la maldad del hombre y aún de aquellos que no te conocen, tu dignidad está de por medio, porque has puesto tu imagen y semejanza en los seres humanos. Y aquellos que quisieron levantarse contra ti de la mano con el enemigo, trayendo esclavitudes, ansiedades, desatando, Señor, el obrar del enemigo, porque le adoran, porque le siguen. Aquellos que han querido, Señor, traer destrucción sobre el mundo, sobre las naciones, sobre tu creación. Señor, no esperaban por su necedad, por su ceguera, por su maldad, por su rebelión, tu accionar, porque ni siquiera te toman en cuenta. Pero tú sí tómales en cuenta su maldad y sal al frente ahora. Sal al frente de príncipes, sal al frente de todos aquellos que están detrás de todo esto, trayendo daño sobre tu creación. Gracias por la esperanza que pusiste en nosotros desde el comienzo. Gracias porque vamos a ver en estos días tu luz. Y mucha gente, Señor, a la que le has reservado la vida, vendrá a adorarte, a exaltarte, como solo tú te lo mereces. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú no te has dejado sin testimonio, porque son tiempos nuevos, Señor. Es una nueva oportunidad para todos los que estamos con vida. Y es un tiempo nuevo, es un tiempo de buscar tu rostro, tiempo de conocerte, tiempo de amores, tiempo, Señor, en que también vas a desatar tu gloria sobre la humanidad como testimonio antes de la venida de tu Hijo. Gracias por tu bondad, porque, Señor, tu esencia misma te demanda que solo lo bueno se ejecute sobre la tierra. Y tú no permites, Señor, que la maldad se imponga. Señor, tú has advertido y has enseñado en tu palabra que el hombre debe volverse a ti, pero el hombre ha dejado tu consejo, ha dejado tu mandamiento. Y lo que viene, Señor, es aquello que tú pusiste. Señor, junto con el principio, junto con la demanda, pusiste como parte de su cumplimiento que tiene que ver con juicios para que los que no quieran acatar tu voluntad. Pero aún esas cosas son actos de misericordia tuya y de amor, para que tu imagen y semejanza no se destruyan. Que los que tengan que venir en este tiempo a tus pies, tu Espíritu ya los traiga, porque tú mismo vas a hacer tu obra. Y solo estamos listos, Señor, para recoger el fruto que tú has hecho germinar en este tiempo, crecer en este tiempo. Estamos a tu disposición para la cosecha, mi Dios. Gracias por mostrarnos una vez más tu amor y tu poder. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, que cada vez que clamamos a ti, tu Espíritu nos lleva al clamor sin tanta pompa, sino entendiendo que, Señor, había que humillarnos, había que volvernos a ti para poder invocar tu nombre. Entonces, Señor,
el clamor sería escuchado. Y así ha sido. Te bendecimos. No nos creemos, Señor. No nos creemos. Con la dignidad de poder decir, es que tenía que responderme porque yo soy justo. Nadie puede pararse a decirte eso. Nadie puede pararse delante de ti creyéndose sabio. Solo el que entiende tu obrar, tu esencia, tu pensamiento, guiado por tu espíritu. Y el que no se cansa de contemplar tus maravillas, el que no se cansa de buscar tu rostro y hablar de ti, no de sí mismo, sino de ti, es el que puede, Señor, escuchar luego de ti las instrucciones que tú das, y al seguirlas, y al seguirlas, y al seguirlas, Señor, puede luego ver tus victorias, ver tu obra. Gracias por tu amor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, y aquellos que no te conocen puedan en esta hora volverse a ti, abrir su corazón a ti, reconocer su necesidad de ti, reconocer que han pecado contra ti, que necesitan tu perdón, necesitan que la obra de Cristo sea aplicada a sus vidas. Y Señor, quien te abra en esta hora su corazón diciéndole a Jesús, entra a mi vida, reconozco que tú has muerto por mí, que tu sacrificio es suficiente para ser perdonado por Dios. Aquellos que le abran el corazón y quieran seguirle, puedan experimentar en esta misma hora tu perdón y la presencia de tu Espíritu, dándole la confirmación de que han sido hechos hijos de Dios. Para tu pueblo, Señor, te ruego que tú puedas atraer a cada uno de tus hijos a tus atrios, a tu presencia, que puedas poner en la profundidad de su espíritu gratitud, profunda adoración a ti, que puedan venir, Señor, cada uno ofreciéndose a ti como el sacrificio mayor, y que puedan, Señor, reconocer que es necesario cambiar esos malos caminos y volverse a ti. Y por los que han perseverado, Señor, en este tiempo buscando tu rostro, obedeciendo tus instrucciones, esperando el ver tu victoria, que tu Espíritu les dé gozo profundo y regocijo, mayor entendimiento de tu realidad, mayor entendimiento de tus propósitos, puedan conocerte, Señor, y se regocije profundamente al saber que tú cumpliste lo que dijiste. Por eso te adoramos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, ahora y siempre. Ahora y siempre. Guarda tu pueblo, que tu pueblo pueda ver en este tiempo tu prosperidad, no solamente tu guía, tu sustento, salud, salvación, sino pueda ver también tu provisión. Celebramos tu nombre. Celebramos tu nombre. Te bendecimos. Te bendecimos. Señor, tu palabra dice que se debía alabarte, alabar tu misericordia, alabar tu misericordia, alabar tu misericordia. Esta palabra que nos has dado, Señor, esta palabra que nos has dado, decía que en la reunión de los ancianos te alaben, pero ahí
palabra dice que el alabarte tenía que ver, Señor, con hacer espectáculo, alardear de ti, alardear de ti. Tú eres lo más grande, no hay como tú. No hay como tú que debiera aclamarte, que se debiera, Señor, exaltar tu nombre, hacer bulla, hacer espectáculo, gloriarse en ti y enloquecer, porque eso es lo que significa esa palabra, halal, de donde viene aleluya, 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 Señor, aleluya, 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 aleluya. Mi espíritu se regocija en ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Nos gozamos, nos regocijamos en ti. A ti el honor, la gloria, todo reconocimiento a ti. Todo reconocimiento es a ti. Todo reconocimiento es a ti. Has cumplido tu palabra. Has cumplido tu palabra. Has cumplido tu palabra. Porque tú eres un Dios verdadero. Porque la verdad está en ti, porque tú tienes como esencia, Señor, la verdad. La luz. Y tu justicia y el juicio son cimiento de tu trono, junto con la misericordia. Aleluya. Nos regocijamos en ti. Nos regocijamos en ti. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tenemos nuestro gozo cumplido en ti, Señor. Aleluya. Aleluya. No hay nadie como tú. Bendice a tu pueblo. Atrae a tu pueblo a ti, Señor. Que no haya nadie que con corazón malo quiera robarte la gloria. Que no haya nadie que con corazón duro e incrédulo quiera desechar tu palabra, tu obrar, y quiera darle crédito a los hombres más que a Dios. Gracias por tu amor, Señor. Nos gozamos en ti. En el nombre de Jesús. 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 Estaremos comunicándonos contigo en las próximas horas. Mañana vamos a volver a grabar. Hemos tenido muchas dificultades con el internet y no hemos podido hacer mucho. Se puede poner otros videos, pero espero que mañana y durante la semana podamos poner varios videos para tu edificación. Comparte con otros, comparte con otros. No lo dejes en tu celular, lo ves, sino
Lánzalo, por favor. Lánzalo, que el pueblo necesita escuchar la voz de Dios, entender las cosas y crecer en esperanza y crecer en fe. Así que prohibido que te lo quedes. Si tú lo ves, inmediatamente pon compartir, y cuando aparece compartir, pone compartir ahora y lánzalo a todas tus amistades. Que el Señor te bendiga y estate atento, porque las novedades van a ser maravillosas y grandes. Vamos a tener que testificar de las maravillas del Señor a favor de los hijos de los hombres. Dios te bendiga.